Yo te digo, hombre, escuchándote a ti hombre. y hablando con este desdén, insisto, yo no entiendo cómo todavía hay la mitad de catalanes que no son independentistas. No, yo porque me tratáis el tema con indolencia, Ahora vamos. Oye, yo me voy y ya está. Tenemos que Hombre, es que ya calmarnos bastante, un hombre. poco. Es No, un calmarnos tema no, es que no se puede candente. hablar, Hay hombre. que calmarse. Paco, Oye, aquí me parece todo el mundo insoportable. habla, todo el mundo habla. Calma, Eduardo, gracias. Pilar Carracelas, gracias. Que hablen los independentistas hoy todo el rato. El argumento ese de que, digamos, que un problema nace de que la gente está adoctrinada es tan viejo como el no entender alguna cosa y decir, bueno, pues, como estás adoctrinado, pues has actuado así. Yo también podría entender exactamente lo mismo de toda la gente que vota un partido, etcétera, etcétera. Yo no pienso ni que la gente que vota el PP esté adoctrinada, ni que la gente que vota otra cosa esté adoctrinada. La gente vota las cosas por la razón que le parece mejor, según su información, etcétera, etcétera. Sobre cómo se están haciendo las cosas, no venimos casi nunca, Paco, me gustaría explicar alguna cosa. Bueno, básicamente, sobre cómo se están haciendo las cosas en el Parlamento, evidentemente que no se ha hecho de la manera la mejor posible, pero lo que no explica nadie es todas las veces que se ha vetado, ya no digo el aprobar la ley, simplemente un debate sobre el tema. Debatir, ¿tenemos derecho a decidir? ¿No tenemos derecho a decidir? ¿Por qué? Etcétera. Esto se ha llevado vetando desde hace mucho tiempo con el Tribunal Constitucional con amenaza de inhabilitación sobre si se admitía a trámite esta ley. Entonces se ha hecho, al final, deprisa, seguramente mucho peor de lo que se podía haber hecho, pero no olvidemos de que no se está votando un cambio de Estado. Se está votando, porque muchos hablan de golpe de Estado, ¿qué golpe de Estado más raro en el que la gente, no, o sea, los políticos no se quedan en el poder, sino que dicen, oye, lo pongo en manos de los ciudadanos porque sí, es verdad que manifiestamente en el Parlamento a favor de un referéndum de autodeterminación, que también se podría incluir ahí, a Cataluña sí que es pot y a los comunes, seguramente no son suficientes, pero sí que es verdad que hasta las encuestas del periódico de Paco y de todo tipo de periódicos no afines hablan de una mayoría favorable al derecho a decidir, que incluso si esa mayoría es más de la que tienen los parlamentarios en el Parlamento, incluye a la gente que vota partidos que no están a favor de la autodeterminación. Estos partidos que en el Parlamento lo han votado por mayoría simple están dejando en manos de la gente el poder votar, incluido la gente. Se están jugando su patrimonio para que la gente vote no, que eso es lo que la gente no entiende. Están jugando su pellejo, alcales, voluntarios, imprentas, etcétera. Están poniendo, no están condenando vamos a conocer los pasos del gobierno. Calma. Vamos a continuar con los pasos del gobierno, por favor, Pilar. Un momento, no.